¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro programa de noticias asombrosas. Quería comenzar el programa de hoy con una noticia desconcertante sobre el Sol que está, digámoslo así, destruyendo, ¿no?, todas las predicciones de muchos científicos que esperaban que el periodo de máximo solar no fuera tan fuerte y que viniera tan rápido. Sin embargo, de repente el Sol se activó más que en los 20 años anteriores, y eso lo ha sentido nuestro planeta, en concreto la termósfera, que ha experimentado un aumento significativo en temperatura debido a la actividad solar. Obviamente esto significa que un máximo solar está cerca, pero con estos datos el máximo solar podría estar más cerca de lo que se pensaba. Las tormentas geomagnéticas depositan energía en la termósfera, calentándola y provocando un aumento en las emisiones infrarrojas de óxido nítrico y dióxido de carbono. Los científicos predicen que el próximo máximo solar ocurrirá en 2025, lo que indica que el calentamiento de la termósfera continuará. Sin embargo, este cambio repentino podría indicar que el máximo solar podría suceder ya a finales de 2024. Ya veremos si el máximo solar próximo vuelve a subir, si se mantiene normal en la línea oscilatoria del Sol, o si va de nuevo a la baja, aunque no parece que sea así. Esto significa que no se va a producir, o al menos por ahora no parece que se vaya a producir, un mínimo de Dalton, es decir, un periodo de baja actividad solar. Seguro que a muchos os suena, porque esto lo predijeron hace años muchos científicos y predijeron esas consecuencias en la Tierra. Parece ser, según está avisando el Sol, que esto no va a ser así, pero todavía falta ver el año 2024 y 2025 y a ver cómo se comporta el Sol. Y del Sol nos vamos a una interesante luna de Saturno, llamada Encélado. Y es que científicos han encontrado indicios prometedores de vida en Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. Esto se ha conseguido una vez más gracias a datos recopilados por la nave espacial Cassini de la NASA, que revelan la presencia de fosfatos, un elemento crucial para la existencia de la vida en la luna Encélado. Lo destacado es que los fosfatos no se quedan atrapados en minerales rocosos, sino que se disuelven en el océano de agua líquida de la luna en forma de sal. Encélado es conocido por sus fracturas en forma de serpiente en su superficie helada, que expulsan columnas compuestas de granos de hielo y vapor de agua al espacio. Y lo cierto es que recientemente se detectó una columna sorprendentemente grande proveniente del polo sur de Encélado, lo que podría ser un indicio de vida. Esa columna, sumada a los fosfatos, nos podría indicar que en Encélado es muy probable que haya algún tipo de vida. Esta luna tiene un océano líquido de agua salada intercalado entre su núcleo rocoso y una capa helada en la superficie. Por su parte, el fósforo es esencial para la vida. Se ha encontrado en cantidades sustanciales en el océano de Encélado, lo que indica que la disponibilidad de fosfato no es un obstáculo para el surgimiento de la vida en esta luna. Es decir, podríamos decir que esa luna ya tiene todos los ingredientes de la vida, nada más que hay que ir allí, a la luna Encélado. Podríamos escoger entre Europa, la de Júpiter, que también es muy interesante, pero la que tiene todas las posibilidades, sin duda, es Encélado. Esperemos que la NASA vaya antes de 2030, aunque es un poco complicado. Y ahora sí, nos vamos a venir a la Tierra, ya que en el cañón más profundo del mundo, que está en Yarlung-Zambo, en la región autónoma del Tíbet, en China, exploradores y científicos se hallaban escaneando el terreno con un dron que portaba un sensor LIDAR, que utiliza luz láser para mapear el entorno, cuando de repente descubrieron un ciprés enorme y muy alto. Era absolutamente enorme, y cuando lo midieron se quedaron helados. Medía más que la Estatua de la Libertad, en concreto 102 metros, convirtiéndose así en el segundo árbol más alto del mundo. Y algo increíble también a destacar es que explorando con el dron todo el cañón, han visto muchos más árboles colosales, de 80 y 90 metros de altura, revelando así uno de los lugares más increíbles del mundo. Este ciprés, sería el segundo árbol más alto del mundo, es decir, estaría 14 metros
por debajo de Hyperion, que es una secoya que está en lo más profundo de California. No quieren revelar evidentemente dónde está para que no se dañe, y ese sí sería el árbol más alto del mundo, pero este quedaría en segundo lugar. Y vamos ahora con otras noticias asombrosas breves. Fijaos que Hubble continúa recogiendo muestras posibles de un objeto interestelar. El equipo de la expedición interestelar ha recuperado 25 esférulas del primer meteorito interestelar conocido, el IM-1. Estas extrañas esférulas representan una fracción minúscula de la masa total del meteorito y se espera que proporcionen información invaluable sobre el espacio interestelar. El éxito de esta expedición marca el comienzo de una nueva rama de la astronomía observacional y plantea la posibilidad de descubrir materiales de origen tecnológico provenientes del espacio interestelar. La investigación y análisis de estas muestras continuará en busca de más revelaciones. Y hablando de más revelaciones, las que se dieron en África, ya que encontraron la huella humana más antigua en Sudáfrica. Recientemente se descubrieron las huellas de Homo sapiens más antiguas de Sudáfrica, datadas hace más de 150.000 años. Las huellas fueron datadas utilizando el método de luminiscencia estimulada ópticamente y revelan información valiosa sobre cómo nuestros antepasados vivieron y se dispersaron por el mundo. Se espera que futuros hallazgos en la zona arrojen más luz sobre nuestra historia ancestral. Y ojo, porque también se han encontrado las pinturas rupestres más antiguas del mundo. Esta vez una galería de arte rupestre de huellas dactilares de 57.000 años de antigüedad fueron halladas en Francia, y es el grabado más antiguo hecho por humanos. Los neandertales, que podríamos decir son nuestros primos cercanos, son los responsables de estas marcas deliberadas y organizadas. Estudios demuestran que los neandertales eran inteligentes y poseían habilidades cognitivas sofisticadas. Y ahora, como siempre, los próximos fenómenos astronómicos interesantes. Tenemos el 3 de julio la superluna llena del Ciervo. Se llama así porque la luna está cerca de nosotros y se ve inmensa. Y se llama luna llena del Ciervo por el comportamiento de estos animales, sobre todo en el apareamiento que tienen justamente con este tipo de luna. Poco después, el 7 de julio, tenemos una maravillosa conjunción de la Luna con Saturno, y además, cerca de esa zona, hay lluvias de estrellas fugaces, diríamos que con poca relevancia. Nada más por hoy, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.